fotografía que les muestro, de que es un perfil del suelo, se logra ver diferentes coloraciones, ¿no? En esta parte, bueno, aquí tenemos el horizonte que le llamamos cero, ¿no? Está la vegetación, luego viene el horizonte A, luego se ve de cierta manera con una coloración más oscura, ¿no? Más húmedo, se ve luego, entonces ya podemos inferir con simplemente el color. Vean acá y tenemos otra, digo, yo estoy colocando aquí rectángulos, pero no es exactamente así, ¿verdad? Exactamente no tiene esta forma los estratos, pero bueno, es más para que se vayan identificando, ¿no? Entonces dice aquí, condición de drenaje también y aireación, ¿no? Que pudiéramos inferir de acuerdo a esto, o también, de hecho, elementos químicos, ¿no? Como dice aquí, propiedades químicas, y dice que además del color de los horizontes, se deduce información acerca de las condiciones relacionadas con la formación del suelo, ¿no? Y las fuerzas activas durante su formación, ¿no? El color del suelo es auxiliar para su clasificación. Y entonces, en realidad, pues aquí, por ejemplo, si lo viéramos rojizo, por ejemplo, ¿no? Podríamos estar pensando que simplemente el intemperismo o la humedad, ¿no? Y el aire, ¿no? Que pueda estar en el suelo, está oxidando, por ejemplo, al hierro que podría estar presente, ¿no? Entonces ya podríamos estar infiriendo que también tiene hierro, ¿no? O tiene ciertos elementos y si van adquiriendo una u otra coloración. Entonces el color del suelo sí les puede ayudar a empezar a pues, inferir ciertas características de lo que es el suelo, ¿no? Así como vemos en este perfil. Y otro parámetro es la materia orgánica, que ya lo hemos estado hablando. Y entonces sería el conjunto de componentes orgánicos del suelo más o menos descompuesto, ¿no? Que proceden comúnmente de residuos, pues por supuesto, de origen orgánico, que serían vegetal o animal, ¿no? Constituyen la fracción orgánica del suelo. Y esto es muy, muy importante, sobre todo si el suelo se va a aprovechar como pues cultivos, ¿no? O cosechas, ¿no? Pues para que se generen frutas y verduras, por ejemplo, ¿no? Es decir, para la parte fértil, ¿no? O sea, si va a ser aprovechable en la parte de la agricultura, pues sí es muy importante la materia orgánica, ¿no? Y dañar la materia orgánica, ya lo vimos en una infografía, no sé si por ahí se acuerdan, bueno, que están los apuntes, justamente al dañar la materia orgánica también la capacidad de absorber agua, ¿no? O sea, son muchas cosas que también influyen en la parte de la materia orgánica, ¿no? Y otro parámetro también muy importante es el potencial hidrógeno, ¿no? O pH, que se le conoce. Y entonces dice aquí una propiedad es más fáciles de determinar es la reacción del suelo o potencial de hidrógeno pH, ¿no? Que es la capacidad de variación de un suelo en el equilibrio dinámico en que pueden ser ácidos o alcalinos, ¿no? O neutros si están en el valor del 7, ¿no? Se acordaron ahí de la escala que va del 0 al 14, ¿no? El 7 sería como el valor neutro de pH, más abajo del 7, pues podríamos decir que es ácido, ya va a depender de qué valor lleguemos, ¿no? Para que digamos que es muy ácido, ¿no? O ligeramente ácido y demás, o una cierta clasificación de acidez, y como contraparte, más arriba del 7, pues podríamos decir que son alcalinos, ¿no? Eh, Aquí, bueno, les coloqué algunos suelos, bueno, perdón, esta palabra creo que no es correcta, dice normalmente y puedan pensar que la mayoría de los suelos son así, ¿no? Muchos suelos sí son, con pHs, sí son ácidos, son pHs bajos de 4 a 1, uno pues sí es muy ácido, ¿no? Sobre todo piensen en esta parte de la industria minera, que por ahí decíamos, si se genera drenaje ácido de mina, pues sí estamos pensando en pHs bajísimos, ¿no? Pero hay otros, por supuesto, que pueden ser alcalinos, como contraparte, de hecho, pues decíamos como una medida de mitigación, ¿no? Suelos con alta concentración de carbonatos, por ejemplo, por ejemplo, esos suelos donde haya mucha calcita, pues como contraparte son muy alcalinos, ahí no son ácidos, ¿no? Y ya se imaginarán, en ciertas regiones del país tenemos muy predominante, y de hecho, con un caso de estudio, pues lo vamos a ver, ¿no? En donde hay cierta región que tenemos esa parte. ¿Perdón? ¿Quieren participar? No, creo que no. Ok. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar o les estoy proyectando una cierta clasificación. Sin embargo, yo les quiero publicar lo que es todo un documento muy extenso. No es que se los voy a dejar de tarea y que lo lean completo, ¿no? Pero que sí tengan todas las clasificaciones de los suelos de acuerdo a la FAO, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pero aquí les dejo algunos ejemplos de algunas clasificaciones de suelos. Por ejemplo, los gelisoles, no sé si los habían escuchado, son suelos que presentan condiciones de congelamiento, ¿no? Durante periodos largos de tiempo y que tienen o no hielo, pueden tener o no, dependiendo también ya la época del año, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán ciertas regiones donde tienen ese tipo de suelos, ¿no? Hay otros, por ejemplo, como los cistosoles, que son suelos típicamente orgánicos, o sea, un contenido muy alto de materia orgánica, aunque pueden tener algunos horizontes delgados de materiales minerales, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más les estoy dejando una descripción muy general. En ese documento que les voy a compartir en Classroom,
pues van a encontrar muchas más características. Pero bueno, aquí nada más les mencioné unos ejemplos. Los que a mí me gustaría centrarme más, por supuesto, son los que nos vamos a encontrar o los que están en México, ¿no? Y entonces en México vean aquí algo que pues también se presume de cierta manera. Digo, aparte que se presume es que México es un país megadiverso, seguramente lo han escuchado, ¿no? Megadiverso en cuestiones de flora y fauna, ¿no? Pero también podríamos decir que es megadiverso en cuestiones de suelo. Vean aquí el dato, ¿no? Dice, en México se han derivado 25 de las 28 unidades de suelo, ¿no? Reconocidas por la FAO, ¿no? O la UNESCO, bueno, las Naciones Unidas, ¿no? Desde 1988. Entonces vean que en México casi tenemos todas las unidades de suelo, ¿no? ¿Y a qué no le llaman unidades de suelo? Pues esas clasificaciones que ahorita les mostraba dos ejemplos, ¿no? Y aquí tenemos la proporción. En cuanto a México se refiere, vean que algunos pues, sí hay de menor proporción, pero vean los principales y es los que me gustaría pues que viéramos, ¿no? Estos, sobre todo estos 5 principales, los leptosoles, no sé si lo habían escuchado, pues vean la proporción casi el 24% del territorio del país, ¿no? Regosoles, pues casi el 20%, parecido a los calcisoles, los flosems tienen casi el 10% y son muy importantes, sobre todo para la agricultura, ahorita lo vamos a ver. Los vertisoles con un 8%. Los demás no quiere decir que no sean importantes, digamos, sí, y en ese documento que les voy a compartir, los van a encontrar todos los demás, y no solo los de México, todos los que existen a nivel mundial. Sin embargo, me voy a centrar, por supuesto, pues en estos, ¿no? Que bueno, aquí lo pueden ver en la tabla, aquí lo volví a colocar, ¿no? Pero ya redondeado, ¿no? Aquí el 24% de leptosoles, aquí los valores así, eso sí, exactos de cómo vienen, ¿no? Y entonces de ahí la importancia que estos, digamos, estos suelos, pues de cierta manera eh, se tengan mucho cuidado, porque una obra de ingeniería civil, pues vean la proporción, es muy probable que vayan a estar sobre un leptosol, por ejemplo, ¿no? Digo esto por proporcionalidad que tenemos muy alta, ¿no? Pero, ¿qué pudiera suceder? Que su obra no solamente esté en un tipo de suelo, ¿no? Sino que esté en varios tipos de suelo y por lo tanto sí implicaría conocer, ¿no? Conocer las características de cada tipo de suelo, ¿no? Aquí vemos en una gráfica de pastel, pues lo mismo que veíamos ahorita en tabla, esto es de una fuente de 2002. Digo, aquí no está tan actualizada, pero en realidad no se actualiza esto mucho, porque acuérdense que el suelo tarda mucho tiempo en generarse, ¿no? Entonces esto para que se modifique, pues va a pasar mucho tiempo. Entonces, aunque no esté actual, pues, es casi seguro que se mantiene así, ¿no? Vemos aquí la misma gráfica con números redondeados, aquí el 24 lo redondean. Y bueno, aquí están todos los que se pueden encontrar en el país, ¿no? Y que no venía en la tabla anterior, pues aquí están todos completos con unos en muy poca proporción en realidad en el país, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es importante comentarles de los FEOSEMS que quería hacer aquí el hincapié. Los FEOSEMS, que es casi el 10%, les comento que estos suelos tienen una doble importancia. Bueno, me refiero a doble importancia. Por un lado, la parte pues ambiental, ¿no? O sea, como cualquier otro tipo de suelo, no nada más este en particular, cualquier tipo de suelo, pero aquí hay otro, digamos, parte económica entraría pues en la parte de los FEOSEMS. ¿Por qué entra la parte económica? Porque los FEOSEMS tienen la característica de ser muy fértiles, tienen mucha materia o un gran contenido de materia orgánica. Al tener un alto contenido de materia orgánica, pues ya lo platicábamos en otras sesiones, tienen pues muchos microorganismos en esta unidad de suelo, ¿no? Por lo tanto, son muy buenos productores, ¿no? De frutas y verduras, o bueno, de vegetación en general, y de ahí pues obviamente se aprovechan en la parte de la industria agrícola, ¿no? Por lo tanto, si ustedes contaminan, perdón, esta unidad de suelo en particular, pues no solamente van a dañar la parte ambiental, sino ya la parte económica del país, porque estos FEOSEMs se cuidan a nivel nacional porque se pueden aprovechar como por la industria agrícola. Sí que claro, y sobre todo ahorita que todavía la población, que justamente la población lo vieron en Ingeniería Ambiental 1, ¿no? Ese crecimiento poblacional que todavía sigue siendo en países, sobre todo en vías de desarrollo, de manera exponencial todavía, aunque en algunos ya países, ¿no? Ya no es así el crecimiento, pero por ejemplo en México pues todavía se da mucha importancia porque pues a mayor población, mayor exigencia en cuanto a pues alimentos, ¿no? En este caso, fruta, verdura y ganadería, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean lo que dañar a estos ecosistemas, pues tiene esa doble importancia, ¿no? No solamente en la parte ambiental, sino ya en la parte económica. Entonces tengan ahí de cierta manera, pues cuidado, ¿no? Aquí ya características específicas, sería muy exhaustivo irlas analizando cada una, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es en la parte ya final
de la clase, les publico ese archivo PDF y las y los exhorto a que pues le den una revisada, ¿no? Una ojeada. Aquí nada más brevemente, ahorita que se los publique, pues si quieren lo vemos, nada más algunas cuestiones muy particulares, pero bueno, es porque es un documento muy extenso, pero es muy importante, considero que ustedes lo tengan pues ya en su biblioteca digital y si en un futuro proyecto, ya en su vida profesional, pues su obra, ¿no? Va a estar dentro de una de las unidades de suelo, pues que sí acudan a este documento para que vean las características y ya desde ahí empiecen a analizar si van a tener un impacto muy significativo al medio ambiente en cuanto, bueno, negativo me refiero, ¿no? Al medio ambiente, ¿vale? Pero bueno, para no entrar a este, pues que sea muy tedioso, ¿no? Ver todas estas características, pues vamos a entrar a la parte de, digamos, ciertos conceptos muy importantes que también tienen que tomar en cuenta de la parte del suelo. Y en ese sentido, pues tenemos aquí lo siguiente, en un suelo puede degradar o se puede, pues, deteriorar, ¿no? Al acumularse en él sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente su comportamiento. Y de hecho, sobre ciertos conceptos, aquí les coloco, se trata de una, y aquí defino desde ahorita, que es degradación química, perdón, que se coloque completo, ahí está. Aquí voy a definir pues, qué es una degradación química. Dice, se trata de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Es decir, si ustedes con una obra de ingeniería civil deterioran la productividad del suelo, productividad, acuérdense que se refiere pues que sustente el suelo o pueda desarrollarse en el suelo, pues la vegetación, ¿no? Para que nos dé fruta y verdura, ¿no? O no solo eso, sirve de alimento a la ganadería, pues también tenemos esta parte, ¿no? Que va a permitir el desarrollo de la ganadería que también pues sirve de alimento, ¿no? Y entonces justamente si ustedes van a dañar el suelo con su obra de ingeniería civil y van a dañar la productividad, entonces están cayendo, ¿no? En este concepto de degradación química. Repito, si ustedes dañan la productividad del suelo, es degradación química. ¿Sí queda claro? Entonces, ese es un concepto muy importante para evaluar la calidad del suelo. Y entonces entramos a este subtema, la parte final, que es degradación de los suelos. Bueno, parte final, el tema uno, perdón, y es degradación de los suelos, ¿no? Y entonces, un suelo, pues es un recurso natural, frágil y no renovable. Acuérdense, renovable, porque tarda mucho en pues generar, dijimos que puede ser años, décadas, hasta cientos de años, ¿no? Entonces, frágil en el sentido de, pues lo que yo les decía, ¿no? Una obra, pues podemos dañar el suelo en meses, lo que se generó en años, ¿no? Entonces, por eso es, de cierta manera, pues frágil. Y entonces aquí dice, de hecho aquí están combinadas funciones que tiene, pues, el suelo en importancia ambiental y en importancia económica. Están combinadas porque algunas, pues, tienen las dos importancias, ¿no? Y entonces, yo les preguntaría, para interactuar un poco con ustedes, ¿la producción de alimentos sería de importancia ambiental, económica o ambas? ¿Qué me dicen? Voy a cerrar que en verde la importancia ambiental y en rojo, pues la económica, ¿no? ¿La producción de alimentos qué sería, ambiental o económica? Pues yo creo que ambas, ambiental y económica. Eh, ¿Sí? ¿Por qué crees? por ejemplo, Ajá, por dime. ejemplo, bueno, en la parte económica, pues creo que es evidente, ¿no? Pero en la parte ambiental, en ambiental uno estudiamos un caso donde, por ejemplo, la producción de carne, contamina demasiado el agua. Entonces, creo que es ambas. Exacto, muy buena, gracias por tu participación. Eh, ya no alcancé a ver aquí a Fernando, ¿correcto? Sí, sí, Ah, sí. gracias, Fernando. Sí, correcto. Voy aquí a señalar, pues los dos, muy buena participación, porque en realidad, ahí tú lo decías en contaminación del agua, pero no solamente del agua, ¿no? Sino también piensen para alimentar, justamente, bueno, más bien nutrir, ¿no? Toda esta parte, no solamente el agua podría ser la impactada, ¿no? Sino ya también por esa el exceso de nutrientes que podríamos proporcionar a una zona agrícola, por ejemplo, pues podrían depositarse en un cuerpo de agua y entonces ahora no solamente traer al agua efectos adversos, sino también a vida acuática, ¿no? Con esto de la eutroficación, que por ahí lo vieron o
espero lo hayan visto en Ingeniería Ambiental 1, no sé si se acuerdan de esto de la eutroficación. Entonces esta sí tiene digamos, las dos funciones, ¿no? Ambiental y económica, tienen relación. Buena participación. No sé si se acuerdan de eutroficación, ¿sí se acuerdan? Si no, para decirles brevemente qué se refiere, o alguien me puede decir qué es la eutroficación o eutrofización. Los dos conceptos son correctos, ¿no? Digo, es nada más por una variante de traducción, pero eutrofización o eutroficación son correctos. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde de qué es eutrofización? Para continuar nada más. Que no se queden ahí con nada más la idea. Si lo vieron ingenierilmente algunos, espero que sí. Es la presencia de materia orgánica en los lagos, ¿no? Bueno, es toda esa parte verde que se ve en algunos lagos. Exactamente, es decir, vean como este problema de eutrofización, como el exceso de nutrientes en un cuerpo de agua genera pues la proliferación de vegetación, como ahorita lo dicen. Por ejemplo, uno de las especies que se predominan estos problemas es el lirio, ¿no? El lirio acuático, y entonces hace un exceso ya de vegetación y que puede tener problemas a la vida acuática, ¿no? Entonces, vean lo que podrían pensar ustedes, pues, los nutrientes los necesitan pues las plantas, ¿no? Para su desarrollo, sí, y como tal, pues no se podría ver como algo negativo, pero ya un exceso, pues vean que sí tiene problemas, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El exceso de nutrientes se forma la eutrofización con el crecimiento o proliferación de pues, especies que pueden dañar ya ecosistemas acuáticos, ¿vale? Bueno, el crecimiento vegetal como tal, es decir, que ya no sea para producción de alimentos, sino nada más crecimiento de vegetación en general, pues aquí sí sería básicamente ambiental. ¿Le verían alguna función económica al crecimiento vegetal? Es el ambiental, luego, ¿no? O sea, nada más es crecimiento de vegetación. ¿Habría función económica? ¿Tener árboles? ¿O no habría relación? ¿Qué dicen? Pues podría ser que sí, ¿no? Por ejemplo, aunque es algo malo la tala de árboles para, ya sea para conseguir madera. Uh -huh. De aprovechamiento, ¿no? Gracias, Briseida. Sí, correcto, ¿no? O sea, la tala de árboles ya lo podríamos ver como un recurso natural, como tal, y entonces pues se están metiendo con el crecimiento vegetal como tal, ¿no? Eso podría ser, y entonces también tiene relación económica, ¿no? Tiene relación económica, o también ya de manera indirecta podríamos hacer un análisis de la parte del beneficio o pues esta parte ambiental del gas de efecto invernadero, pero que a veces ya también lo traducen en la parte económica, ¿no? Que son estos de los bonos de carbonos, ¿no? Clasificación, por así decirlo, y demás, pero bueno, sería como algo también un poco relacionado, ¿no? Y bueno, luego tenemos el almacenamiento. ¿A qué se refiere esto de almacenamiento? Que tiene el suelo, como tal el almacenamiento, pues puede tener en su interior, pues agua, ¿no? Eso es lo que podrían pensar, ¿no? Como acuíferos, ¿no? Agua subterránea. Pero también, pues va a tener materia orgánica, minerales, ¿no? Sustancias químicas, ¿no? Bueno, ya lo vimos por ahí en una infografía, ¿no? Que, por supuesto, se involucran en su formación y en su interacción o desarrollo como tal, ¿no? Formación en general, ¿no? Y entonces el almacenamiento de todo esto, pues, por supuesto que también tendría los dos tipos de intereses, ¿no? O funciones, mejor dicho. La parte, no, perdón, esto lo quería encerrar de azul. El almacenamiento, pues también sería ambiental y económica, ¿estarían de acuerdo? Ambiental, ¿por qué? Lo vimos ahí en una infografía, tiene una función de filtrar el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De almacenar el agua, pero que le va depurando de lo que son contaminantes. Entonces, de cierta manera, está relacionada con la parte ambiental, pero la parte económica, ¿cómo la verían? El almacenamiento. ¿Qué relación tendría con la parte económica almacenar, pues, minerales, nutrientes, ¿no? Agua, sustancias químicas en general, ¿no? Ya vimos que hasta, pues está muy relacionado a lo primero que vimos, no sé si se acuerdan de la industria minera o bancos de materiales, ¿no? Puede almacenar también materiales, minerales. Por lo tanto, el almacenamiento pues, también tiene un interés económico, ¿no? Sobre todo enfocándonos a esos almacenamientos de minerales o materiales, ¿no? Filtro natural, esta sí es específica a la parte ambiental, ¿no? Sirve como filtro natural, sí, ya lo veíamos y por eso nada más aquí la resalto en verde, ¿no? Es meramente ambiental porque nos permite
justamente esto, ¿no? Además de reducir inundaciones, ¿no? Que se pueda recargar un acuífero y que no se quede pues en la superficie y provoque inundaciones, ¿no? Entonces esto pues es meramente ambiental. Sin embargo, si ya relacionamos pues que el filtro natural al evitar inundaciones no provoca daños y por lo tanto un impacto en la parte económica, pues también la podríamos relacionar, ¿no? Pero específicamente como filtro natural, pues podría ser meramente ambiental, ¿no? El hábitat, que ya dijimos, el suelo, pues es un hábitat o un hogar para lo que es la fauna, ¿no? Principalmente, o microorganismos, pues también sería justamente de la parte ambiental, ¿no? Y la materia prima, pues creo que sí, esta sí es meramente pues económica, ¿no? Son recursos o insumos, materia prima, que podemos utilizar para fabricar productos, ¿no? Y demás cosas. ¿Sí queda claro? Pero bueno, entonces les dejé aquí combinados. Ya vieron que algunos sí tienen las dos funciones, ¿no? Y otros pues son meramente de uno, ¿no? De uno solo. Aunque si ya le buscamos ahí, podríamos encontrar relación, por supuesto, de ambos, ¿no? Pero bueno, entonces para aquí vean la importancia. Y bueno, aquí les dejé lo del almacenamiento, que ahorita se los dije verbalmente, pero todos se los coloqué. Almacenamiento pues, de minerales, materia orgánica, agua y otras sustancias químicas, ¿no? Lo que mencioné. Bueno, la degradación del suelo, ya vimos, por ejemplo, la química, era con la que inicié. Inicié con esa porque es una de las que más daña al ambiente, ¿no? O de las que más se presenta, mejor dicho, en cuanto a daños al ambiente se refiere. Y entonces, ¿cómo definiríamos de manera general? Ya olvídense ahorita de la degradación química, degradación del suelo en general. Pues sería la reducción de su capacidad actual o futura para sostener ecosistemas naturales o artificiales, ¿no? O manejados se refiere a artificiales creados por el hombre, ¿no? Entonces, si ustedes van a reducir la capacidad actual o futura para sostener ecosistemas, ese suelo, entonces ya lo están degradando. Y dentro de las degradaciones existen varios tipos, como la degradación química que mencionábamos, es decir, afectar la productividad del suelo, o también va a haber una física, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, de hecho aquí vienen los tipos de degradación que existen. Hay erosión hídrica, erosión eólica, degradación química y degradación física. Yo sé que estas dos, pues también son físicas, ¿no? O sea, la hídrica es por el escurrimiento superficial, por ejemplo, ¿no? Del agua, pues puede dañar, puede degradar los suelos, claro, ¿no? Los puede erosionar, ¿no? Y entonces, yo sé que es física, pero como es tan importante, pues la manejan de manera separada, ¿no? La erosión eólica, pues también es física, en realidad, ¿no? Es aire, pues el mismo aire puede levantar partículas, puede erosionar al suelo, pero como también es de cierta manera importante, pues justamente la manejan separada. Y luego ya están justamente como degradación química y luego mencionan la física. Yo sé que dicen, pero física, ok, si estas dos no entran en la física, entonces, ¿qué es la degradación física, no? La degradación física lo voy a mencionar más adelante, pero es cuando reducen la capacidad para almacenar agua, específicamente almacenamiento de agua se refiere. Ok, ahorita lo defino, estamos en una diapositiva siguiente, pero para que de una vez quede bastante claro por qué la separamos de la hídrica y de la eólica, ¿no? Es nada más, tiene que ver con la capacidad de almacenar agua, ¿no? Y entonces véanlo, en el mundo, cómo está la degradación de suelos. Véanlo que la erosión hídrica es el que tiene el mayor porcentaje, ¿no? El 56%, o sea, corriente superficial, erosiona mucho y degrada mucho lo que es el suelo, ¿no? Y sobre todo si ya está, pues estas aguas, ¿no? Ya tienen cierta contaminación, pues imagínense, ¿no? No solamente lo erosiona, sino también lo va a impactar con contaminantes, ¿no? Luego tenemos en segundo lugar la eólica, ¿no? La eólica por el aire simplemente, va a depender también de la región, ¿no? Qué tanto viento pueda hacer. Y luego tenemos la química, vean que el 12%, pues es la química, es perder la capacidad, acuérdense, de la productividad del suelo. Y la física, que es la capacidad de perder el almacenamiento, ¿no? O reducir la capacidad de almacenar agua, pues solamente un 4%, ¿no? Pero ¿cómo nos encontramos? Bueno, para que vean el contraste con México, ¿no? A nivel mundial, las principales causas, ¿cuáles son? Si ven, con el 35% es el sobrepastoreo. ¿Qué es el sobrepastoreo? La alimentación, ¿no? De vegetación a la ganadería, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se tiene este problema a nivel mundial? Por la población, ¿no? O sea, mayor población, acuérdense que más recursos y por lo tanto, pues más ganadería, por ejemplo, más generación, más carne, ¿no? Y por lo tanto, más pastoreo para alimentar pues, a la ganadería, ¿no? A los animales, ¿vale? Y luego tenemos con un 29%, está de este lado, bueno, aquí se repitió el valor, pues la deforestación, que es la tala de árboles, ¿no? La tala de árboles es una causa, no sé si lo sabían, por ahí creo que lo mencionamos en una infografía, ¿no? La vegetación, o sea, las raíces de la vegetación en sí, le dan una solidez al suelo. ¿Qué pasa si yo me llevo esa vegetación y por lo tanto las raíces
pues se termina, ¿no? Pues le pierde solidez o estabilidad del suelo y entonces es más fácil que se erosione o se degrade. Entonces vean que la vegetación va de la mano y hace esta función, ¿no? Entonces perder árboles, por supuesto que degradamos el suelo, ¿no? Y luego ya viene con un 28% muy cercana a la deforestación, las prácticas agrícolas inadecuadas, que por ahí también mencionábamos, ¿no? El exceso de nutrientes, ¿no? El uso pues exhaustivo de lo que son los fertilizantes, agroquímicos, ¿no? Pesticidas, que por ahí mencionábamos, insecticidas y demás, pues sustancias muy negativas al ambiente para evitar plagas, ¿no? Luego tenemos lo que es en otro lugar seguido, con un 7% la extracción de leña. Aquí lo separan, ¿no? La extracción de leña con la deforestación. Si ven aquí, porque puede ser que pues esa materia prima lo ocupen para otros productos, no exactamente leña, pero en algunos países, no sé si lo hayan visto, algunos casos ahí en Ingeniería Ambiental 1, pues justamente, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Haití, ¿no? No sé si conozcan que uno de los principales recursos que usan para su economía es lo que es la leña, la venta de leña, ¿no? Entonces ya el país tiene pues superficies muy devastadas de tala de árboles para esta actividad de comercializar la leña, ¿no? Porque es un país de cierta manera, de economía muy baja, ¿no? De bajos recursos en realidad, y entonces pues todavía se comercializa y se hace esa parte, ¿no? Y pueden ver, ahí busquen, digo, las y los exhorto que vean ese caso de Haití y compárenlo con países que están cercanos a Haití, ¿no? Y vean el contraste de esta parte bueno, de la parte de la extracción de leña y la deforestación. Y bueno, ya en último lugar, creían que la industria y la urbanización en general, o el arroyo urbano, podría tener un gran impacto en la degradación de suelos, ¿no? Pero en realidad solo es a nivel mundial el 1%, ¿no? Si ven todo lo demás, en realidad pues, es el donde tendríamos que tener cuidado, ¿no? Que no sean prácticas inadecuadas, que sean muy eficientes, ¿no? Que no haya un sobrepastoreo, que sea controlado y demás, ¿no? No haya deforestación, por supuesto. ¿Sí? Que bueno, va de la mano, ¿no? Recursos o deforestar, talar árboles, pues va de la mano con desarrollo urbano, ¿no? Pero bueno, luego tenemos lo que es en México. Esta no está tan actualizada, estaba buscando una actual, no, desafortunadamente no he encontrado justamente esta parte. Sí ha habido ya actualizaciones por parte ahorita de este gobierno, por ejemplo, en cuanto a residuos se refiere. De hecho, te los voy a mostrar datos muy actuales de 2020, son los más actuales en cuanto a generación de residuos, que justamente es el siguiente tema que yo creo que ya empezaríamos la siguiente sesión. Pero de suelos, pues nada más encontré el dato más actualizado, ¿no? Y digo, ya no sé cómo estaríamos ahorita, que ya pasaron pues casi 20 años, ¿no? Y entonces vean, aquí, afortunadamente para ese año, 2002, teníamos más de la mitad del territorio sin degradación aparente, ¿no? Afortunadamente, no sé cómo ahorita nos encontremos, ya 2021. Espero que sea esto, no sé si ya haya menos, ¿no? Pero espero que no, ¿no? Pero bueno, véanlo aquí, contraste con nivel mundial, aquí cuál se lleva la mayor degradación, que es la degradación química, ¿no? ¿Y cuál era a nivel mundial? No sé si están ahí revisando su apunte. A nivel mundial, ¿cuál era? No era la química, ¿verdad? A nivel mundial, si por ahí no tienen abierto el apunte, era la hídrica, ¿no? Entonces vean cómo cambia en México, qué es la química. ¿Y qué es la química? Acuérdense, es la degradación o la pérdida de la capacidad de la productividad del suelo. O sea, ya muchos suelos en México, desafortunadamente, están pues, en un estado o en un criterio de degradación química en donde ya no digamos, viable obtener productos de ese suelo, lamentablemente, ¿no? O sea, ya nos acabamos ahí pues, la materia orgánica como tal, ya no se puede, ya no es factible, ¿no? Y sobre todo también con fertilizantes agroquímicos y pesticidas que se han estado ocupando, ¿no? Bueno, en segundo lugar tenemos la hídrica, que era el caso número uno a nivel mundial, y luego ya tenemos lo que es pues la eólica y la degradación física, que acuérdense, la física tiene que ver con la capacidad de almacenar agua, ¿no? Entonces, bueno, ahora aquí otra infografía, para no llenarlos tantos de texto y que se vean mejor imágenes, ¿no? Igual de la FAO, tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí impulsores de la degradación. ¿Qué impulsores? Pues ya lo dijimos, ¿no? La deforestación, tala de árboles, el crecimiento demográfico, a mayor población, les decía yo, mayor necesidad de recursos y por ende, pues mayor degradación del suelo, ¿no? Expansión de las ciudades, pues sí, ¿no? Desarrollo urbano, pues va de la mano con la anterior, ¿no?
crecimiento demográfico, mayor expansión de ciudades, de asentamientos urbanos, mayor necesidades de recursos, ¿no? Contaminación y eliminación de residuos, ¿no? Sobre todo, residuos pueden ser líquidos, sólidos, también gaseosos, ¿no? Son partículas que pueden emitirse pues, en obras, en pues, empresas, industrias como tal, y que pueden impactar al suelo, por supuesto, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles son los que más? Pues los residuos, ¿no? Les decía yo, piensen nada más en los que generan en sus casas, a dónde van a parar, ¿no? Lamentablemente, si no tienen en sus casas, ¿no? En sus hogares, una buena gestión de residuos, que ese es el siguiente tema, pues estos residuos van a parar justamente en lotes baldíos, podrían ser, ¿no? O en barrancas, terrenos, y están contaminando pues el suelo, ¿no? El cambio climático, pues también, ¿verdad? Porque eso de las sequías, ¿no? Además, pues se empiezan a deteriorar el suelo, ¿no? O sea, un suelo que antes pues, tenía una cierta humedad, ¿no? Y demás, ahora ya no la tiene, o como contraparte, ahora ya tiene un exceso, pues, por supuesto que y degradan el suelo, ¿no? Prácticas de manejo de suelo insostenibles, ¿no? La sobreexplotación, ¿no? De esa zona agrícola, ¿no? El uso de el exceso uso de fertilizantes, ¿no? El excesivo uso, perdón, de fertilizantes. Luego tenemos en esta otra tipos de degradación. Y entonces tenemos la pérdida de la biodiversidad, se refiere a flora y fauna, ¿no? Al ustedes, por supuesto, degradar al suelo, pues van a, como ende, como otra consecuencia que van a tener, pues es la pérdida de la biodiversidad, ¿no? El uso de fertilizantes, les decía yo, no es solamente, lo malo es que no solamente le agregan nutrientes, sino además sales. Y las sales matan microorganismos y por ende, pues daña, ¿no? Degradan el suelo. Desequilibrio de nutrientes, por lo mismo, ¿no? El uso de fertilizantes agroquímicos hace que este desequilibrio pues, se establezca y entonces ahora sí lo degradamos, ¿no? La compactación, como tal, sobre todo asentamientos, ¿no? Que vamos a tener en el suelo de las ciudades, ¿no? O también por el uso de la zona agrícola. Aquí está en la imagen, se liga más a la parte agrícola, pero también, ¿no? La parte de asentamientos por la sobreexplotación de agua, que es el problema que tenemos en México, y bueno, no solo en México, en muchas ciudades del mundo, pero en México, pues al sacarle mucha agua al acuífero, ¿no? Pues la ciudad se ha asentado, ¿no? Se ha asentado y entonces tenemos ya problemas de compactación o asentamientos como tal, ¿no? Y eso, por supuesto, que también trae parte negativa al suelo, ¿no? El sellado, se refiere sellado a esto de el pavimento, justamente colocarle pavimento o material al suelo que ahora ya no es permeable, ¿no? Sino que se vuelve ahora impermeable, es decir, que dificulta ahora ya la filtración, pues justamente hace que también se degraden los suelos, ¿no? Porque ya no hay una recarga ni tampoco un suministro de humedad que tiene el suelo, que ya vimos que va de la mano con la producción, ¿no? Contaminación, pues sí, de residuos, por supuesto que va a degradar al suelo. La acidificación, es decir, reducción del pH, aquí no se alcanza a ver, pero creo que es pH, o no se alcanza a ver, pero igual, acidificar a los suelos, por ejemplo, ya lo veíamos en la industria minera, por supuesto que va a degradarlos, ¿no? Erosión, sí, con simplemente el agua y el viento, lo va a degradar, y pérdida de carbono orgánico, sí, sobre todo, bueno, va de la mano con lo que ya hemos mencionado, ¿no? El exceso de nutrientes, de agroquímicos, o también al no tener vegetación. Acuérdense que pues, justamente hay una proporción de vegetación en cuanto a carbono se refiere, ¿no? Si tenemos pérdida, pues es que no tenemos también, pues como tal, buena vegetación como tal, ¿no? O árboles. En cuanto a consecuencias, ¿no? Pues escasez del agua, ¿no? Ya la estamos viviendo, desafortunadamente sí, ¿no? Inseguridad alimenticia, ¿no? Y nutricional, sí, porque les decía yo de un estudio en donde pues se colocó ciertos, digamos, sustancias químicas para controlar plagas, pues desafortunadamente ya las plantas, como son persistentes esos insecticidas, pesticidas, pues justamente la van incorporando en su organismo, ¿no? Desafortunadamente, les decía, son persistentes, no se degradan y por lo tanto, con el paso del tiempo me refiero, y por lo tanto lo pueden ir adquiriendo con eso que le llaman bioacumulación que vieron en Ingeniería Ambiental 1, ¿no? O sea, van adquiriendo las plantas compuestos químicos, ¿no? Y que imagínense, si nosotros nos alimentamos de esas plantas que ya en su interior tienen compuestos químicos, pues ya habrá inseguridad alimenticia, ¿no? Bueno, luego tenemos rápido cambio climático, bueno, ya lo mencionamos anteriormente, pero pues sí, ¿no? Ya vemos cambios de temperatura radicales, ¿no? Y en lugares donde antes no había, pues calor lo hay, o donde antes habría frío, pues ahora lo hay, ¿no? Luego tenemos la parte de la migración, sí es una consecuencia, ¿no? Por supuesto que ustedes, si en su localidad
pues saben que ya los recursos, ya no hay recursos, ¿no? Porque ya se degradaron, justamente, pues van a tener que migrar a otro donde sí se pueda obtener ese recurso, ¿están de acuerdo? Por eso también es una consecuencia, ¿no? Y reducción de servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, véanlo como un sistema de ecología como tal, o sea, como ecosistemas, véanlos, que al degradar los suelos, pues no solamente nos metemos con el suelo, acuérdense que el suelo forma parte de los ecosistemas y entonces ya se meten en todo un sistema que sería la parte ecológica y entonces podrían dañar no solamente a esa esfera ambiental que es la geosfera, sino ya meternos con otras, ¿no? Pero aquí lo importante serían las soluciones, ¿no? Ya hablamos de todos los problemas que tiene la degradación, pues ahora, ¿qué soluciones hay, no? Gestión sostenible de suelos. Aquí dice gobernanza inclusiva del suelo. Se refiere a implementación de más regulación que favorezca, conserve y cuide al suelo, ¿no? Esto todavía en México ya se tienen, ya hemos visto ciertas no actividad, pero pues hace más falta, ¿no? Que se hagan más normas, más detalladas, más exhaustivas, ¿no? Con mayor, digamos, nivel de rigurosidad, por así decirlo, o sea, que sean más específicas y con un alto cuidado al suelo, ¿no? Aumentar la inversión de la gestión sostenible del suelo, sí, ¿no? O sea, que ya los gobiernos que asignen un cierto presupuesto para que se mejore la gestión de los suelos, ¿no? Promoción de y sensibilización en la población en general, es decir, concientizar a la población en general, ¿no? Para que haga un cuidado, como se ha hecho con el agua, ¿no? Yo seguramente han visto ese tipo de programas, ¿no? De difusión de ahorra el agua, cuídala y demás. Pues lo mismo se podría hacer con los suelos, ¿no? Y no solo con los suelos, también con la calidad del aire, ¿no? Bueno, desarrollar capacidad, ay, perdón, me salté esta anterior, establecer sistemas de información de los suelos, sí, va de la mano con la anterior, ¿no? Para que toda la población en general, pues conozca la importancia, ¿no? Acuérdense, si a alguien le dicen para qué sirve ese elemento, pues ya lo va a cuidar, ¿no? Porque antes decían, como no sé para qué sirve, no lo cuido. Ahora que ya lo sé, como ya sé su importancia, pues lo trato de cuidar, ¿no? Entonces va de la mano, ¿no? Desarrollar capacidades, fortalecer la extensión sobre los suelos, de cierta manera, ¿no? O sea, ver para qué es útil ese suelo y entonces preservarlo y hacer de manera estratégica definir el uso del suelo, con lo que es el ordenamiento ecológico, que es un instrumento legal, perdón, que tiene a su cargo cualquier gobernador, ¿no? Cuando entra a su poder, ¿no? Detener la degradación del suelo, sí, de hecho hay ciertas técnicas, ¿no? Por ejemplo, si contaminamos un suelo, una técnica es el lavado de suelos, ¿no? Que no es otra cosa, como su nombre lo dice, quitarle la impureza de suelos, pero aquí lamentablemente es que ocupamos agua, ¿no? O sea, el agua, con el agua lo lavamos, como su nombre lo dice, el lavado de suelos es lavar al suelo, pero ahora removimos las impurezas del suelo y ahora se las pasamos al agua, ahora hay que hacerle un tratamiento al agua para quitarlo, entonces es muy costoso, ¿no? Porque no solamente hay que remover las impurezas del suelo, sino ahora también del agua que nos sirvió para quitárselas al suelo, ¿no? O sea, vean que está un poco complejo, pero es una de las técnicas que se ocupa, ¿no? Restaurar, rehabilitar los suelos degradados, era lo que les decía, a lo mejor sobre todo con la composta, que es uno de los tratamientos para residuos orgánicos que vamos a ver en el siguiente tema, se ocupan como mejoradores de suelo y eso nos puede restaurar y rehabilitar suelos degradados. Entonces piensen en eso, porque además de que tiene un doble ventaja, ¿no? Estamos disminuyendo residuos orgánicos y además estamos creando un producto que va a mejorar al suelo, ¿no? Implementar la planificación del uso de la tierra. Sí, o sea, planificar bien estratégicamente va de la mano con lo que les acabo de decir, ¿no? Que el gobernador que tenga su gestión todo ese territorio defina bien para qué va a servir ese suelo, ¿no? Tratamiento de aguas residuales, por supuesto que va de la mano con suelos, ¿no? ¿Por qué? Porque al nosotros quitarle impurezas al agua, por supuesto que el agua va a llegar al suelo ya sin contaminantes y no vamos a contaminarlo. En cambio, si estamos vertiendo agua no tratada, pues al suelo, ¿verdad? Pues por supuesto que lo vamos a contaminar. Entonces vean que va de la mano, ¿no? Eliminación adecuada de residuos, pues va de la mano. Tener una buena gestión para que los residuos no lleguen a suelos, sino a sitios donde se manejen y traten adecuadamente, ¿no? Reducir la erosión, ¿sí? Con ciertas técnicas, ¿no? Sobre todo la vegetación, acuérdense, plantar simplemente, ustedes plantando árboles, colocando cobertura vegetal, reducen la erosión porque le dan estabilidad al suelo y hacen que sea menos erosionable, ¿no? Rotación de cultivos, esto es una técnica que hoy en día ya se ocupa, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? Que una cierta área de suelo se ocupaba solo para una cosecha, ¿no? Y se explotaba para esa cosecha, se terminaba y otra vez se plantaba el mismo
para que se volviera a recolectar exactamente el mismo producto, ¿no? ¿Qué ventaja tendría rotarlos? O sea, no sé, por ejemplo, ahorita me dio un producto y ahora coloco otra especie para que me dé otro producto de acuerdo con las temporadas del año. Eso permite que no se sobreexplote, ¿no? Digamos, el suelo, y entonces se tenga una rotación y una, digamos, interacción con los diferentes nutrientes que puedas tener, ¿no? Porque si solo colocamos una especie, pues nada más se va a adquirir un nutriente que esa especie requiere. Si cambio el tipo de especies, se va a ver una modificación y una interacción con otros nutrientes, y entonces eso hace que sea dinámico el suelo. Entonces por eso tenemos como una ventaja, ¿no? Labranza mínima. Labranza se refiere a cómo manejemos el suelo. Esto es más ligado a la parte de agricultura, ¿no? De cómo manejan los suelos los agricultores, ¿no? Entonces que sí haya una menor labranza, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros labramos el suelo más, pues acuérdense que tenemos ahí microorganismos. El labrarlo más significa que podemos quitarle las condiciones para que los microorganismos se mantengan, se desarrollen, y entonces los empezamos a matar, y lo que como consecuencia es de que, acuérdense que va ligado a que los microorganismos le dan de alimento a las plantas o dejan los elementos o compuestos químicos simples para que las plantas los puedan asimilar, ¿no? Usar nutrientes sabiamente, pues sí, esto va de la mano con lo que acabamos de mencionar, ¿no? De eutrofización, porque si ya los manejamos en los nutrientes no sabiamente, sino ahora con un exceso, pues ya vieron las consecuencias que podríamos tener, ¿no? Mantener la superficie del suelo cubierta, bueno, se refiere tener cobertura vegetal, ¿no? No, por supuesto, piensen en la parte artificial de pavimento, porque ya dijimos que se pueden meter con un concepto de isla de calor, que por ahí lo comentamos, ¿no? ¿Se acuerdan por ahí? Porque pues el pavimento, el concreto, no tiene esa ventaja de disipar la radiación de energía de calor que proporciona el sol, pero el suelo sí. Se refiere a estación, ¿no? No vayan a pensar que pues ese tipo de suelo artificial que es el concreto o pavimento, asfalto, ¿no? Bueno, aumentar el contenido de materia orgánica del suelo va de la mano con lo que decía por acá, de colocar, pues justamente, eh, composta, ¿no? Es decir, digamos, producto de ese tratamiento orgánico, bueno, de residuos orgánicos, que nos dan como tal un mejorador del suelo, ¿no? Y por último, analizar y evaluar la condición del suelo, ¿no? Sería algo, y que de hecho justamente se hace en impacto ambiental, ¿no? O sea, en un estudio de impacto ambiental justamente se hace eso, ¿no? Ver qué características tiene el suelo para ver su condición y saber qué tanto lo vamos a impactar, ¿no? O qué medidas de acción podemos proponer para que esto se restablezca, ¿no? Como originalmente se tenía, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí no sé si hay dudas de lo que llevamos. Dudas, comentarios, ¿no? ¿Seguros, seguros? Eh, Creo que no. Déjenme ver si en el chat no he revisado. No, no han colocado nada. Muy bien. Entonces, degradación química. Ya lo dijimos, ¿no? Reducción de la fertilidad por pérdida de nutrientes, ¿no? Entonces, se asocia a la intensificación de la agricultura. Intensificación se refiere a esta sobreexplotación, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por la ganadería, ¿no? Que haya más alimento para el ganado, o simplemente para frutas y verduras, un exceso de explotación o uso de pesticidas y demás, ¿no? Bueno, aquí nada más estas imágenes son de la península de Yucatán, ¿no? Zonas en ese estado, perdón, en donde pues hay mucha aportación de lo que es pues la parte agrícola, ¿no? Bueno, ahora, otros casos de degradación química, es decir, que se pierda la fertilidad del suelo, pues es por la salinización, ¿no? Que puede provocar los fertilizantes, ¿no? Ya lo decíamos, o también por tiraderos, pues, clandestinos, o lo que antes eran los tiraderos a cielo abierto. Los tiraderos a cielo abierto ya no existen hoy, ya están hoy, pues, prohibidos, ¿no? Por la legislación, pero antes así se tenía, ¿no? Eran sitios que el gobierno decía, pues aquí se van a acumular los residuos, pero no les daban ningún tratamiento, ¿no? Adelante, ¿quieren comentar algo? No, lo aprendí sin querer. Ok, no, no te preocupes. Perfecto. Bueno, también los derrames, ¿no? De compuestos químicos, pues van a traer contaminación y por lo tanto podrían dañar la fertilidad del suelo, por supuesto, ¿no? Residuos industriales, bueno, va de la mano. Bueno, esto porque antes nada más digamos, se etiquetaba, se colocaban en un almacenamiento los residuos peligrosos, y en muchos casos les llamaban sitios confinados. ¿A qué se refiere con esto? Eran nada más excavaciones en donde se enterraban
estos cilindros o estos tambos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, se tenía que asegurar que pues no se liberara, ¿no? O sea, que esos tambos estarían bien herméticos. El problema es cuando pasaba el tiempo, ¿qué sucedía? Pues imagínense, ¿no? Si había humedad, se podían oxidar. Estos tambos que son de acero, ¿no? Se oxidaban, se rompían y entonces ahora ya se entraba en contacto directo los residuos que mantenía él, ¿no? Bueno, ahora la física que no hemos mencionado, por ahí se las mencioné, pero no lo habíamos visto como tal. La física, ¿qué es? Pérdida de la capacidad del sustrato o del suelo para absorber y almacenar agua. Acuérdense, esto es la física. La eólica y la hídrica la manejan separada. La física nada más tiene que ver con el almacenar agua, ¿no? O sea, si pierden la capacidad de almacenar agua en un suelo, entonces ya lo están degradando físicamente, ¿ok? ¿Cómo se puede degradar el suelo? Por la compactación, ¿no? O asentamientos, ¿no? Del suelo, porque, pues simplemente piénsenlo, ¿no? Es algo que va de la mano, ¿no? Si ustedes pues tienen un suelo y tienen una capacidad de almacenar agua, pero ahora lo compactan ese suelo, pues ya le va a caber menos agua, ¿no? O sea, es algo bastante lógico y entonces ahí se estarían degradándolo, ¿no? Si ustedes compactan el suelo. Endurecimiento o encostramiento que le llaman, es decir, colocar como tal ciertos pues, sustancias, ¿no? Que ustedes podían vertir que provoque el endurecimiento, perdón, del suelo y por lo tanto haga difícil la filtración del agua. Por supuesto que estamos degradándolo físicamente, ¿no? O sea, está perdiendo la capacidad de absorber o almacenar agua. Y por último, la urbanización o el recubrimiento se refiere a pavimentación, ¿no? Asfalto, ¿no? Las banquetas, las construcciones en general, pues por supuesto que no va a permitir la filtración del agua y por tal motivo, pues hay una degradación física, ¿no? Entonces, si hay una degradación física con una obra de ingeniería civil, por supuesto, ¿no? ¿Van a colocar edificaciones en su obra? Sí. Por lo tanto, habría degradación física, pues sí, porque en esas obras ya no se va a filtrar el agua, ¿no? Por lo tanto, se estarían metiendo en la parte de la capacidad de absorber agua, ¿no? Bien, bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, nos vamos a meter con el tema ya, que es el factor lógico de este tema 1 que ha sido muy teórico, ¿no? Entonces aquí dice, hay que considerar que se trata de la realidad física presente y no remontarse a épocas pasadas de la historia geológica, ¿no? Aunque sea la causa del presente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Y desde aquí ya empiezo a hablar de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué me he dado cuenta yo? Pues me ha tocado revisar y lo van a ver en el proyecto. Por cierto, que les voy a dejar que ya no, después de que pase el primer examen parcial, ya les defino no sé si ya han visto esta parte eh, de los equipos, ¿no? Para el proyecto, pero bueno, ya vayan hacia ahí organizando. Les decía que yo les dejo la libertad que si ya se conocen entre ustedes, puedan formar equipos, pero si no, pues yo elijo los equipos, ¿no? Del proyecto. Entonces ya no tarda, bueno, ya en algunas semanas, como unas 2 semanas, pues ya les asigno el proyecto para que desde ahí ya puedan elaborarlo. Y se van a dar cuenta de lo que voy a mencionar. Que en muchas ocasiones los proyectos se remontan a la historia geológica. ¿A qué me refiero? En un estudio de impacto ambiental empiezan a hablar de cómo se formó el suelo, ¿no? Es decir, ahorita ya lo vimos, lo estudiamos. Es importante para entender todas las funciones y la importancia del suelo y las características del suelo. Sin embargo, colocar la historia geológica en el suelo en un documento que sería un estudio de impacto ambiental, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Es importante saber cómo se formó el suelo en un estudio de impacto ambiental? Que me pongan ahí 20 páginas de cómo se formó ese suelo del sitio del proyecto. Yo les pregunto, porque eso me he encontrado en estudios de impacto ambiental, ¿no? Ponen 20, 30 páginas de cómo se formó el suelo, pero yo les preguntaría, ¿eso es importante? ¿Es trascendente para el estudio? Pues no, ¿verdad? ¿Qué sería importante? En realidad, ¿qué colocarían ustedes en un estudio de impacto ambiental de la parte del suelo? En resumen, ¿qué me dirían? La formación ya dijimos que no es trascendente. ¿Qué sería trascendente entonces en un estudio de impacto ambiental? Sería pues el estado del suelo como está ahora. Como está ahora, ¿no? Exactamente. Es decir, que tiene nutrientes, tiene materia orgánica, es permeable, no es permeable, es decir, características, pero del suelo actual, no de la historia geológica, ¿no? O sea, no cómo se formó, eso no es trascendente. Dime ahorita cómo está, porque dependiendo de cómo está, es como lo podría yo contaminar, ¿no? No me interesa en realidad lo pasado. Ahorita nosotros sí lo vimos para entender todo esto, pero en realidad en un estudio no lo vamos a sentar. Se los comento entonces de aquí que les haya colocado esto. Entonces, vamos a ver este tema, ya prácticamente último tema, con un estudio de caso, digamos, hipotético, ¿no? Que dice, importancia del factor geológico en los estudios de impacto ambiental. Entonces, la obra que vamos a revisar es un nuevo asentamiento humano, asentamiento urbano como tal, o humano,
para la reubicación de la población de varios pueblos rurales y rancherías afectadas por la construcción de una presa. Es decir, en una localidad se va a construir una presa y por tal motivo que como se va a colocar en el cauce principal y en el cauce principal, digamos en las zonas aledañas al cauce, pues hay rancherías y una población, hay que reubicarla. No puede quedarse ahí porque se va a inundar ese lugar y va a ser riesgoso para pues esos asentamientos, ¿no? O esas edificaciones. Por tal motivo, la condición sin proyecto nos dice lo siguiente: los productos agrícolas en la zona de estudio son la exportación y han generado un modesto desarrollo habitacional para trabajadores de campo, comerciantes, bodegas y oficinas. Es decir, estamos hablando de un desarrollo urbano, perdón, pequeño, ¿no? O sea, básicamente es urbano, no es urbano ni semiurbano, ¿no? Es rural, para que quede un poco más claro, ¿ok? Pero pues ya han tenido, aunque es rural, pues ya tienen ciertas edificaciones, ¿no? Comercios, oficinas, hasta una escuela y una iglesia, ¿no? Entonces vean que ya empieza con vías de desarrollo, ¿no? Y entonces les coloco aquí unas imágenes muy sencillas, les decía, es un caso hipotético. Aquí dice, ¿no? Uso actual del suelo, y vean que está, ¿no? Está la iglesia, están la parte de, pues ya ciertas industrias, bueno, almacenes como tal, ¿no? Aquí, esta es el camino o la vía general de comunicación principal de esa localidad, ¿no? Y luego aquí tenemos la escuela, ¿no? O instituciones podrían estar de este lado. Y bueno, lo que nos interesa, pues es la parte del suelo, ¿no? Y vean que aquí tenemos montañas, que serían con este esquema, ¿no? Las montañas las tenemos de este lado, pero también hay, pues, colinas, ¿no? Colinas que las tenemos de este otro lado, ¿no? De este otro lado. ¿Qué más tenemos? Arboledas. ¿Sí saben qué son las arboledas? A estas alturas. No sé si lo vieron por ahí en Ingeniería Ambiental 1. Bueno, también tenemos todo esto de la parte de la agricultura. Por acá, ¿no? Muy por acá. También tenemos en esta otra parte, ¿no? Bueno, aquí ya no la mencioné, pero tenemos montañas, entonces véanlo, ¿no? Y también tenemos un río que es esta línea discontinua, ¿no? Que atraviesa más o menos por la mitad, ¿no? Aquí. Y atraviesa el camino. Pero lo de arboledas, ¿sí les queda claro qué es? ¿Es una arboleda? Digo, para que no se queden ahí con la duda. ¿Sí? ¿Alguna idea de qué es arboleda? Bueno, véanlo como una zona muy abundante, en este caso de árboles pues, de cierto tamaño ya, ¿no? O sea, no de pequeña vegetación, sino de una vegetación pues más, de cierta manera predominante, pero además de cierto tamaño grande, ¿no? Por así decirlo. Entonces es un área con muchos árboles, digo, en la manera de resumen, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, bueno, véanlo aquí y dice lo siguiente, ¿no? Una alternativa de este proyecto, es decir, de la reubicación de esas edificaciones, ¿no? En este lugar, dice lo siguiente, ¿no? El área comercial se ubicará a lo largo de la calle principal, así como el Palacio Municipal, las escuelas, las clínicas, etcétera, debido al buen acceso que representa pues, la vía, ¿no? Esa carretera, pues, la vía general de comunicación más importante, pues, como tal, estas edificaciones pues, que estén a lo largo ¿no? Por así decirlo, en el perímetro de esta vialidad, ¿no? Entonces, el área de colinas y montaña estará restringida a un área habitacional de baja densidad. Una parte del área de montaña será espacio abierto, ¿no? Es decir, no va a haber construcciones, nada, ¿no? Y entonces quedaría con esta alternativa como sigue. Tenemos el mismo croquis de la diapositiva anterior, pero ahora aquí ya no están las instituciones, ¿no? Nada más está como estas manchas de color, en donde tendríamos la zona comercial, véanlo, estaría aquí, en la parte superior. Luego tenemos las instituciones en esta otra parte, están los dos posicionadas en el perímetro de la vialidad principal, y tenemos esta zona azul, ¿no? Que sería la zona habitacional de densidad media. Pero acá tenemos las de baja densidad de este lado y de este otro lado, y acá pues tenemos los espacios abiertos, ¿no? Y áreas recreativas que podríamos tener como a lo mejor un parque por ahí, ¿no? Y demás. Bueno, esta sería una alternativa. Pero ahora, ¿qué pasa, no? Cuando se hacen los estudios previos de geohidrológicos o geológicos y demás, ¿no? Aquí dice, de acuerdo con un estudio geológico en el lugar, se observa que hay una falla, ¿no? Una falla geológica que cruza el área de estudio y se ramifica en la parte norte. Y dice que evidencias geológicas suponen que la falla ha estado activa, ¿no? En un pasado reciente, ¿no? Entonces podría estar activa en el presente y tener problemas. Es decir, aquí es donde ya relaciono todo lo que hemos visto anteriormente, la importancia del suelo, pero también las fallas que por ahí vieron en ese video interactivo, y lo empiezo a colocar en un caso de estudio, ¿no? Las dos partes, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo el factor geológico nos puede incidir, ¿no? O afectar en nuestras obras de ingeniería civil?
y entonces tenemos que existen zonas de inundación en los valles, ¿no? También se detectó con estudios previos que hay zonas de inundación, ¿no? En la zona de montaña se han detectado deslizamientos de tierra, o sea, movimientos de tierra hay, ¿no? Algunos de los cuales son tan profundos que impiden la estabilización del terreno, ¿no? Y en otros casos resultaría muy costoso estabilizarlo. Entonces ya empezamos a tener problemas, ¿no? Se encontraron también suelos expansivos, sobre todo